Our Father who art in heaven. Yes. Don't interrupt. I'm praying. But you called me. Called? I didn't call you. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me. You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right. Go on. Hallowed be thy name. Hold it. What do you mean by that? By what? By hallowed be thy name. Well, mean? Oh, good grief, I don't know what it means. It's part of the prayer. What does it mean? It means honored, holy, wonderful. Well, I never knew what it meant. Well, that makes sense. Hallow it. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure. Why not? What are you doing about it? Doing? Nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money, all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done. If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it, like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I could probably name a few. So could I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I'd like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Lord, can we kind of wrap this up? This is taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on the bread. What? What is this? Criticize Mary Day? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers, and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary. You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. It's too late to stop now. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared. Scared? Of what? Of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about Beth? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that load of bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Bethy. She's going to wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. How? Forgive Beth. Then I can forgive you. Then the hate and the sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but you'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you.
All right. As much as I want revenge for Beth, I want to be right with you, Lord. I forgive Beth. I really forgive Beth. Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now. How do you feel? Not bad. Not bad at all. Actually, pretty good. Pretty great. Good. You're not through with your prayer. Go on. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? Yes, Lord, I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected all this to happen, Lord. Go ahead. Finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did? Yes, the one thing that would bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord, you think now, from now on, maybe we could really talk like this again? You think we Yes, could do Mary. that? Let's really talk from now on. Muy buenos días. Esta mañana quiero bendecirlos, saludarlos y detrás, aquí al lado mío van a ver este logo que se llama Prosigo a la Meta y quiero contarles un poquito de qué se trata. Hace 25 años que entregamos nuestras vidas al Señor con mi esposa y bueno, desde que nos convertimos empezamos a vincularnos obviamente a una iglesia y desde el principio nos pusieron a servir, a trabajar y por la gracia de Dios muchas de las veces nos tocó trabajar con parejas, con matrimonios y familia en general. Esa ha sido como la gracia especial que Dios nos ha regalado, la unción que Dios ha colocado sobre nosotros. Después tuvimos el privilegio también de trabajar con un ministerio que se llama Matrimonios para toda la vida. Las siglas son MIM. Ahora se llama Universidad de la Familia 2 igual a 1. Me parece que ha cambiado su visión, no su visión, sino su logo, su presentación. Bueno, y durante el tiempo que llevamos también pastoreando aquí en Barranquilla, estos 11 años, hemos trabajado en talleres de familia, restauración de familias, por la gracia de Dios.
Y bueno, ahora es un tiempo nuevo, un tiempo de volar y hemos estado orándole al Señor para empezar a proyectar formalmente este taller de familias y sacarlo, empezar a salir y llevar estas buenas noticias a familias que están destruidas, que están aniquiladas. Y bueno, hemos venido como familia juntos trabajando mucho en este proyecto de Prosigo a la Meta, orándole al Señor para que nos permita llevarlo. Hay mucha gente con mucho conflicto, muchos matrimonios destrozados, muchos hijos heridos, más todo el ataque que viene sistemáticamente sobre la familia. Así que esta es la carga de bendición que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras vidas. Y orando por eso, les pedimos que como iglesia nos acompañen en este proceso. Vamos a ver cómo el Señor nos pone a volar, a salir, a llevar esto a muchos otros lugares aparte de nuestra iglesia. Así que, bueno, queríamos compartirles eso esta mañana. Prosigo a la meta. Ese es un mapita. La vida cristiana es como un camino. Dios le da a uno un mapa y uno tiene que orientarse y decir, yo voy a la meta, donde Dios me dijo que vaya, ese es el punto de llegada. Entonces, como esposo, como esposa, como papá, como mamá, tengo que encontrar el mapa que Dios ha dibujado y caminar en ese mapa. Eso es lo que queremos hacer en este taller y por eso le hemos puesto el nombre, el Señor nos dio este nombre, Prosigo a la Meta. Así que ya próximamente les seguiremos dando más buenas noticias. Ahora te invito a que por favor te pongas en pie. Vamos a orar juntos, vamos a creerle al Señor por un tiempo lindo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por los tesoros que están aquí encerrados, Señor. Gracias porque cada vez que tenemos el privilegio de abrir este libro que es lleno de sabiduría de Dios, nos enriquece, nos transforma, nos bendice. Y gracias porque tu Espíritu Santo acompaña nuestras vidas. Si tú no nos enseñas, por mejor maestro que fuera el que esté predicando, no sirve si tú no vienes a transformar esto en revelaciones profundas a nuestros corazones. Disponemos nuestra voluntad para entender lo que tú quieres decir, aceptar los cambios que debemos hacer y cambiar donde tengamos que cambiar, recibir las promesas donde tenemos que recibir las promesas, recibir las bendiciones donde tenemos que recibir las bendiciones y recibir las exhortaciones también donde tenemos que recibirlas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje de amor. Amén. Bueno, pueden sentarse. Estamos trabajando como iglesia juntos en el libro de Marcos. Ya venimos acabando el Nuevo Testamento. Qué rico que ha sido este tiempo. Ahora estamos ya terminando el libro de Marcos. Y bueno, un día le pregunté al Señor sobre qué quieres que predique y pues se puso en mi corazón el capítulo 3 del libro de Marcos y vamos a ver qué nos querrá enseñar el Señor esta mañana, qué quiere transmitir a nuestros corazones. Así que disponte y vamos a trabajar. El título de la prédica es ¿Realmente a qué viniste? ¿Realmente a qué viniste? Ahora, si tú tomas el libro de Marcos en el capítulo 3, ya hemos hablado de esta palabrita, hay unas perícopas, se llaman así, o sea, son los subtítulos que le ponen en las Biblias. Eso no es original, sino que cada impresor le pone como unas, para tratar de dividir en porciones que tienen como sentido. Una es una historia de esto, otro es una parábola de esto. Entonces se le pone como un titulito. Por ejemplo, aquí dice el hombre de la mano seca. Y el hombre de la mano seca va desde el versículo 1 hasta el versículo número 6. Después dice la multitud a la orilla del mar y va desde el versículo 7
hasta el versículo 12. Y así sucesivamente, la elección de los 12 apóstoles va desde el 13 hasta el 19 y etcétera. Bueno, voy a tratar de desarrollarlo con base en estas perícopas, porque lo que inquietó mi corazón con este capítulo básicamente fue que encontré como 5 perfiles de personas que fueron a ver al Señor, que fueron a acompañar. El Señor está aquí en esa región de Galilea. Él está en su ministerio, trabajando, llevando la palabra. Quiero que notes una cosa, es que a veces es increíble lo que pasa. Voy a presentar, acabo de presentar aquí en la primera parte, antes de entrar con esta prédica, un video de una persona que está orando el Padre Nuestro. Y entonces ella empieza a decirle, Padre Nuestro, y pues en el video hacen el juego, por decirlo de alguna manera, y aparece la voz como si le contestara a Dios y le dice, ¿me estás llamando? Entonces le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, y le contesta a Dios y le dice, ¿me estás llamando? Y la persona dice, no, un momentico, estoy ocupada, estoy dedicada a hacer esta oración del Padre Nuestro. Y hacen una especie como de caricatura de lo que es nuestra vida. A veces nosotros hacemos cosas religiosas, asistimos a culto, oramos, y realmente no creemos que el Señor esté aquí, que realmente el Señor está escuchando nuestra oración, sino que lo volvemos todo como mecánico. Así que yo quiero que tú veas estos personajes, cómo son, para que nosotros veamos qué tenemos que corregir de estos personajes, porque yo creo que nosotros tenemos un poquito de todo esto, un poquito, algunos más, otros menos, pero lo importante es que hoy podamos decir, yo no quiero ser así, yo no quiero tener estas características. Entonces, la primera parte, que en esta Biblia la llama el hombre de la mano seca. Entonces, aquí vamos a encontrar unos personajes que la propia Biblia le puse como título los acechadores, los acechadores. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Jesús, no lo voy a leer todo porque sería extenso leer todo el capítulo, pero te recomiendo que lo leas en tu casa, aunque aquí voy a pasar todo el capítulo en las diferentes slides que están apareciendo aquí a mi mano derecha. Entonces, aquí dice que llega a una sinagoga Jesús, y en esa sinagoga se encuentra un hombre que lo llaman allí de la mano seca. O sea, seguramente tenía alguna enfermedad de nacimiento, alguna complicación en su mano. Pero aquí aparecen unos personajes que aquí dice, el versículo 2 dice, le acechaban. O sea, hay gente que viene a escuchar a Jesús, pero su único objetivo es acecharle. Qué terrible esa palabra, ¿no? Entonces le pusimos los acechadores. Hay personas que a veces escuchan una prédica y están solamente buscando el punto de quiebre de la prédica, cómo defender su argumento, cómo decir yo no creo en eso, yo no coincido en eso, pero solamente su único objetivo del acechador es ir a esa reunión. Ellos no iban con una mente de decir, escuchemos qué dice, sino su característica es que querían ir a buscar dónde iban a encontrarle a Jesús un punto de crítico, un punto de quiebre, para con base en ese punto destruirlo, para poder matarlo. Entonces, aquí dice que el objetivo de acecharlo, ahí está resaltado, era para acusarle. Y el Señor entonces le dice al hombre que tenía el problema de la mano seca, le dice, ponte en medio. O sea, el Señor a veces nos pone en posiciones donde Él tiene que confrontar cosas y lo hace pública y abiertamente. Entonces, a veces la palabra nos confronta, nos cuestiona y a veces nos gusta, a veces no nos gusta. Hay pedazos de la Biblia que nos gustan, hay pedazos de la Biblia que no nos gustan.
Y esto es lo que el Señor quería sacar. Entonces dice que esto enojó y entristeció. Esta actitud enoja y entristece al Señor porque Él dice que vio la dureza de los corazones. La palabra que usa aquí, la palabra de Dios, y lo busqué en varias versiones, es se enoja. Enojarse es tener ira. Entonces uno siempre se imagina por las películas y por todo un Jesús que está siempre apacible, que siempre está sonriente, que siempre es ternura, pero hay cosas que al Señor lo enojan y lo entristecen, igual que el Espíritu Santo. Entonces, Él lo que se enoja aquí es porque hay dureza en los corazones. ¿Qué le dicen al Señor? Le dicen, querían ver, era un sábado, estaban en la sinagoga. La ley de Moisés prohibía que el día sábado se hiciera algo, se trabajara. Pero la misma ley de Moisés decía que cuando eran casos de vida o muerte, podía hacerse algo y no estar solamente en reposo. Pero en un sentido, el Señor lo que está diciendo aquí, yo soy el descanso. El sábado ha llegado. Yo soy el dueño del sábado, porque el mismo Señor se presenta como yo soy el Señor del sábado. Quiere decir, ya no tiene sentido. Es como si tú, por ejemplo, fueras a entrar al culto, a la iglesia física, a adorarle, y te parara el Señor afuera y te dijera, oye, ¿viniste a adorarme? Y más o menos la respuesta sería, perdóname, ahorita no tengo tiempo, voy a adorar al Señor. O sea, es un contrasentido. Muchas veces estamos orando, estamos cantando una alabanza, pero en medio de cantar esa alabanza, realmente no estamos ni creyendo ni sintiendo lo que está pasando. Y esto me cuestionó mucho, porque nosotros tendemos a ser religiosos en nuestras actitudes. Cuando tú estás viendo la prédica, por ejemplo, puedes decir, sí, realmente el Señor está allí. Tú puedes pensar, el Señor está allí, en ese púlpito. Está usando un instrumento humano, en este caso, para que hable. Pero yo tengo que creer que algo está pasando aquí, que la presencia de Dios está aquí. Cada día cuando abrimos nuestra Biblia, lo podemos hacer de una manera religiosa o podemos disfrutarla como lo hemos estado enseñando durante estos domingos últimos y decir, aquí está el disfrute mío, el deleite mío. Entonces, estos personajes no pudieron ver al dueño del sábado. Hubiera sido una delicia de decir, ya no necesitamos el día del sábado porque nuestro descanso llegó. El verdadero reposo llegó para nosotros. Lo hubieran podido ver así, pero a Cristo lo estaban viendo únicamente para matarlo. Ahora, mira, dicen, no pueden hacer nada el día de sábado. Eso es ser un espíritu religioso. Pero ellos que estaban planeando, según el último versículo, dice, el versículo 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pero pensar mal, desear la muerte, eso sí se puede hacer. Querer matar a una persona, sí se puede, pero sanar a un hombre, no se puede. Entonces es una mentira, es una hipocresía lo que hay en el corazón cuando nosotros no entendemos el para qué, el propósito que Dios tiene. Ahora, mira que aquí dice que se unieron los fariseos y los herodianos. Los herodianos eran de la corriente de Herodes. Los que estaban a favor de Herodes eran pro Roma, o sea, eran amigos de Roma. Y los fariseos eran enemigos de Roma. Pero mira que a veces dos personas antagónicas, dos personas que no tienen nada que ver, que chocan entre sí, se unen, dos personas del mal se unen, que son chocadas con el fin de destruir el proyecto de Cristo. Esto me impacta tremendamente, tremendamente. A veces personas que no se pueden ver ni en pintura, pero cuando se trata de destruir algo cristiano, se unen, se ponen de acuerdo con el fin de dañar el proyecto de Cristo.
Esto lo vas a encontrar a menudo. Entonces aquí veo un primer grupo de personas que si el Señor les preguntara realmente, como lo pusimos en el título de la prédica, realmente, ¿a qué viniste? ¿A qué viniste? ¿Por qué estás este domingo aquí? ¿Cuál es la motivación para que tú estés este domingo aquí sentado escuchando esta prédica? ¿A qué viniste realmente? Porque lo que haya en tu corazón determinará tu relación misma con Dios. Entonces, los acechadores, primer grupo. Segundo grupo, están las multitudes sin forma. Las multitudes sin forma. Le puse ese título un poco extraño, pero me refiero a las personas que se mueven sin sentido. Si van para allá, van, pero en el fondo de su corazón, aquí dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Dos palabras, gran multitud. O sea, quiere decir mucha gente. Pero cuando pone gran multitud, quiere decir que debió ser mucha gente la que estaba siguiendo a Jesús, porque aquí dice que venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón, o sea, de muchas regiones. Había salido la popularidad de Jesús, pero no lo veían como Jesús, no lo veían como Jesús. Simplemente estaban buscando un beneficio personal. ¿Por qué lo digo? Porque de aquí la palabra lo está enseñando. Dice, oyendo cuán grandes cosas hacía. No dice oyendo cuán grandes cosas decía. Ellos tenían su corazón, no les interesaba el mensaje. De hecho, yo pensaba, como era una multitud, pues muchos estarán por allá esperando el turno que los llamen para que, hey, van a sanar a los cojos, corran. Entonces los cojos para adelante, hey, van a sanar a los mudos, entonces los mudos para adelante, hey, van a sanar a los sordos. Esos no oyeron, entonces se quedaron sin su turno. Este era un pequeño chiste de mal gusto, pero lo que quiero decirte, estas personas estaban solamente buscando un beneficio personal, un beneficio. Ahora, mira que ellos atropellan. El que solo busca su beneficio personal, atropella, daña. En vez de construir, daña. ¿Por qué? Porque aquí dice, mira, el versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío. Es decir, el Señor dijo, oigan, téngame lista una barca allí porque esto está poniéndose pesado. Esto es un desorden completo. Y me llama la atención este versículo. El Señor dijo, alístenme esto y téngame allí porque en cualquier momento esto se va a pasar a un desorden. A causa del gentío, para que no le oprimiesen, dice aquí. Entonces, muchas veces el gentío lo que hace es oprimir, no busca sino tocar para ser sano. O sea, es un poco como de agüero, como de, obviamente en esta cultura, por la historia en este tiempo, ellos tenían la costumbre de que para que hubiera una sanidad milagrosa necesitaba haber un contacto, un toque físico. Entonces, por eso ellos querían tocarlo, pero no lo podían reconocer ni siquiera como decir, llegó el Hijo de Dios, Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías, por eso está haciendo milagros. Ese era el mensaje de Jesús. El Señor les dijo, yo puedo parar la muerte y resucitó muertos. Yo puedo sanar la enfermedad y sanó enfermos. Yo puedo quitar demonios de personas y liberó personas. Yo puedo romper los principios de la naturaleza y caminó sobre el agua, hizo milagros en la naturaleza. Yo puedo, en fin, yo soy el dueño del sábado, yo soy el Señor del sábado. Es decir, vino a poner las credenciales a decir, yo soy el Mesías que ustedes esperaban. Con todo esto, ellos debieron ver a Jesús. Con todo esto ellos debieron ver a Jesús.
Pero estos mismos fueron los que después, más adelante, como lo vimos en el discipulado del miércoles pasado, fueron a hacer barra, a decir, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Esa es la masa, una masa que un día está tocando, atropellando y buscando que me den a mí, que todo sea para mí y nada más que para mí, pero después al otro día se voltea en contra de aquel que llevó la bendición a su casa. ¿Me entiendes? Caminan en masa, no hay ningún compromiso. No hay compromiso. Ellos no van a estar apoyando el ministerio, no ayudan en el ministerio. Ellos solo esperan recibir, solamente buscan lo suyo y de tal manera que si en el proceso tienen que dañar a alguien, lo dañan. O sea, necesito para mí, quiero para mí. Tampoco lo pueden reconocer. Nunca vienen por lo que Él es, ni para escuchar el mensaje de fondo, sino por lo que pasa, por lo que se hace. Por eso muchas personas en la iglesia, cuando empiezan a pasar un tiempo y no ven que pase algo, que el Señor responda con un milagro, se cansan y tienen que mudarse a otro sitio donde puedan encontrar, porque el interés final es únicamente ese milagro. Ahora, viene otro grupo. Sigamos. El tercer grupo. El tercer grupo lo vas a encontrar a partir del versículo número 13. Y aquí le llaman la elección de los 12 apóstoles. Este grupo es diferente. Dice, después subió al monte. Es diferente. Subir al monte es un tipo de intimidad, es un tipo de oración, es un tipo de aislarse. Este es un grupo diferente. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. Entonces él va llamando a un grupo pequeño. Allá está la multitud. Los que van en masa, los que pueden ir, pueden no volver, los que van y vienen y se mueven para un lado y se mueven para el otro lado. Acá solamente hay 12, son poquitos, son escogidos, son llamados directamente por él. Y vinieron, dice aquí, a él. Entonces ellos fueron allí con el Señor, llamados especialmente por él, y los estableció ¿para qué? Para que estuviesen con él, para ir a predicar y para que tengan autoridad delegada de Dios. Pero estos son un grupo diferente y ahí los menciona, ahí está Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tadeo, Simón, etcétera, y Judas. Nota que siempre Pedro sale de primero en todas las listas de la Biblia y nota que Judas siempre sale como último y con un apelativo feo, dice el traidor, el que lo vendió, el que lo traicionó. Entonces, de esos 12 que él escogió, el último que sale es Judas Iscariote, el que le entregó, dice en este caso. Entonces, estos personajes cometieron errores, sí, cometieron muchos errores. Estos personajes fueron censurados por Jesús, sí, fueron censurados. Muchas veces les dijo, a veces también se les endurece el corazón a ustedes, les llamó la atención por falta de fe, pero estos hombres caminaron con el Señor. Este es un grupo que es un grupo diferente. Estos son los que realmente entregan su vida, los que le siguen, los que sirven, los que trabajan, los que aprenden y son los que salen de la zona de comodidad, porque son llamados por Dios. Son los que dejan cosas. Cuando el Señor llama, tiene que dejar uno, algo tiene que dejar siempre. Y son cosas que a veces son aferradas a uno, pero el Señor a todos los llamó. Mateo estaba en el banco de los impuestos. Mateo debió ser un hombre que ganaba buena plata, con buena posición frente a los romanos, porque él era cómplice de ellos, digamos, aliado de ellos, era el que les llevaba la plata a ellos y debió tener un prestigio en esa sociedad. Y un día pasa el Señor y le dice, Mateo, sentado allí, dice, en el banco del
del tributo. Entonces lo llama y le dice, Mateo, ven, sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue. Pedro era pescador, Andrés era pescador. Ellos tenían su negocio. Por el contexto de la Biblia parece que ya tenían un negocio más o menos estructurado de pesca, y el Señor los llama y les dice, ven, sígueme, es dejar. ¿A dónde? No sabes. Él empieza a caminar. Ellos nunca supieron realmente, el Señor les dijo, miren, la estrategia va a ser la siguiente, el plan va a ser lo siguiente, dentro de 1 año les voy a dar a ustedes una casa, en 2 años ustedes van a tener esto. No, síganme. Y ellos dijeron, bueno, vamos a seguirlo, vamos a estar con él. Entonces, este es otro grupo diferente. Hemos visto hasta ahora, número 1, vimos, vamos a regresar aquí, los acechadores, son aquellos que están listos para atacar. Hemos visto el número 2, las multitudes, que son personas que van, que vienen, no hay compromiso, no me interesa, si no me haces, yo me voy a ir, porque lo único que me interesa es únicamente que me sirvan. Veo un tercer grupo que es el interesante aquí, que son los llamados a servir, lo acabamos de ver en este momento, y voy a pasar a un cuarto grupo que lo puse a los que le parece una locura. Este me llamó mucho la atención. Aquí están llegando los parientes de Jesús, la familia de sangre, por decirlo de alguna manera. Pues quiero usar con mucho tacto el término de sangre, porque con Cristo es diferente, pero me refiero a los que son parientes por apellido, pues, por decirlo de alguna manera. Y estos personajes, dice la Biblia, que vinieron a buscar a Jesús para prenderlo en el sentido de sacarlo de allí. Porque ellos, mira, aquí dice en el versículo número 22, cuando lo oyeron los suyos, en otras versiones dice cuando lo oyeron sus parientes, en otras versiones creo que dice cuando lo oyeron sus familiares, dice, vinieron para prenderle porque decían, este está fuera de sí. O sea, más o menos ellos dijeron, está un poco loco. Tremendo esto, me pareció a mí. Entonces, hay mucha gente que cuando tú entras a la vida cristiana, o tú mismo, cuando ves ciertas cosas, tú dices, esto es una locura. Y a veces, obviamente que la vida cristiana es un poco de locura para el común de la gente. No es que sea locura, porque la vida cristiana es cuerda, pero para el que no la entiende, para el que vive al lado de uno, va a decir, pero estos son muy locos. Esto es una locura lo que está pasando. Hablo cuando estás dirigido por el Espíritu Santo. Hablo cuando las cosas tienen que ver que Dios ha puesto eso en el corazón y no es una locura de uno, sino, voy a poner un ejemplo, cuando nosotros tomamos la decisión de decir en Bogotá, bueno, vamos a ir a abrir una obra en Barranquilla y la gente, pero ¿dónde van a llegar? ¿Pero quién los conoce? Pero, ok, eso es una locura lo que van a hacer, pero era algo que Dios había puesto en nuestro corazón, era vayan allá, vayan a ese lugar e inicien una nueva obra, inicien un trabajo de llevar este mensaje. ¿Por qué nos trajo aquí? Yo no lo sé, yo no lo entiendo, pero esa fue una instrucción de parte del Señor y a veces esto parece una locura. Entonces va a haber un grupo de personas que lo van a ver como algo loco. Esto es una locura, esto no funciona, esto no puede ser así, esto no tiene lógica. Y fueron a buscarlo para decirle, vamos a sacarlo y a llevarlo. Tremendo me pareció esto. Y ahí paralelo, pues vienen otros que se llaman los escribas, que son los que saben muchísimo, los que tienen el conocimiento, los que saben manejar al derecho y al revés, los que dicen, él es conocedor de la palabra, él sabe mucho, él tiene toda la teología, pero ellos no lo pudieron nunca ver a Jesús.
Cuando tú tienes mucho conocimiento, pero no tienes al Espíritu Santo que te revele ese conocimiento, se vuelve simplemente intelectualismo bíblico, y eso es peor todavía, porque ellos terminaron diciendo: lo que tú haces, lo haces por Satanás. Esa fue la gran conclusión que ellos sacaron de todo lo que el Señor estaba haciendo. O sea, la obra poderosa que estaba haciendo el Señor, los milagros que estaban viendo, ellos empezaron a hacer su análisis intelectual y ellos llegaron a una conclusión: esto tiene que ser porque él tiene a Belcebú dentro de él, y por eso es que puede y tiene poder para hacerlo. O sea, es una doctrina horrible de interpretación, y el Señor aquí pues lanza esa sentencia tan fuerte que está en el versículo final, que dice que ese es el pecado imperdonable cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo. Ahora, la peor blasfemia contra el Espíritu Santo, obviamente, y la que no tiene perdón, es no reconocer al Hijo de Dios. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es no reconocer a Cristo, no poder ver el Espíritu Santo allí. No lo pudieron ver. Ellos pudieron tener tanto conocimiento, pero no vieron a Cristo obrando allí. Ese es el pecado imperdonable. Cuando una persona no reconoce a Cristo, no puede ver. Si no reconoce a Cristo, no puede tener al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, no tiene revelación del Espíritu. Y ese es el pecado imperdonable. Entonces voy con un cuarto grupo, que es los que les parece una locura. Y termino con el quinto grupo, que le puse aquí: la familia que interfiere en el proyecto de Dios. Este es fuerte. Voy a buscarlo aquí. En el versículo número 31 dice: vienen después sus hermanos y su madre. Sus hermanos y su madre. O sea, los hijos de María y José, que son los hermanos, o sea, vendrían a ser, entre comillas, los medios hermanos de Jesús. A mí me llama la atención muchas cosas y me puse a reflexionar sobre esto. Dice, quedándose afuera. O sea, es cuando la familia no entra en la vida cristiana. Es la familia que no encaja con el pensamiento de Dios. Quedándose afuera, enviaron a llamarle. Ellos no fueron a escuchar el mensaje, sino ellos se quedan afuera. Se quedan afuera. Y lo mandan a llamar, y la gente que estaba alrededor le dijeron: mira, llegó tu mamá, llegaron tus hermanos. Y el Señor les dice: un momentico, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Aquí veo que hay muchos elementos para poder entender. Esta prédica es un poco diferente en el sentido de que no transmite ahorita un elemento de fe como para decir: ay, sí, lo tomo, lo agarro, pero y es un poco de exhortación, pero me da también a entender que la línea fuerte que crea Dios es la hermandad verdadera, que es la hermandad a través de la sangre de Cristo. Entonces, como que para el Señor ya la familia empieza como a perder un valor. Yo no estoy diciendo que se rompan las relaciones familiares, sino que hay un vínculo fuerte que une alrededor de Cristo, y es la fe, Ese es un poco el proyecto que hemos tratado de desarrollar y de impulsar en la iglesia, que se llama coinonía, hermandad, unión, integración, relación fuerte, sincera, verdadera entre los que se llaman ahora hermanos por la obra de Cristo. Entonces, esto me parece que es fuerte. Quiero mostrarte 2 versículos y con esto termino. Perdónenme un segundo, que creo que aquí se me han borrado, pero los voy a buscar. Los voy a buscar aquí. En Juan 7:5, dice:
porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Ellos se convirtieron después de, cuando vino la crucifixión y la resurrección, ellos entendieron realmente. Ahora, qué tremendo y qué terrible pensar, convivimos con él, vivimos con él tantos años y prácticamente a nosotros nos parecía como un poco loquito y nunca tuvimos la revelación de decir, nuestro hermano es el Mesías y haberlo disfrutado así. Y muchas veces quiero traer todo esto porque muchas veces pasan los años y Dios está hablando. ¿Cuántas veces a cuántas familias les ha hablado, les ha dicho esto, lo otro? Y pasa el tiempo, pasan los años y de repente, cuando ya pasan muchos años, ahora entiendo, pero perdió 5, 10, 15 años. Estos hermanos perdieron el privilegio de haberlo disfrutado, de haberlo honrado como lo que era. Y en muchas familias va a pasar eso. Esto está sentenciado, así va a ser. No todos van a creer en Cristo, no todos van a seguir el proyecto de Cristo. Entonces, cuando la misma familia puede ser causa de aislamiento frente a la posición con Cristo, prima la relación con Cristo. O sea, hay papás que por sus hijos se desviven y dicen, ok, no puedo. Hay personas que, voy a poner un ejemplo sencillo, el domingo, no, hoy tengo una otra prioridad, hoy voy a salir con mis papás, hoy voy a hacer un asado con mi abuelito, si eso es una cosa ocasional y es el cumpleaños, está bien, pero, por ejemplo, nosotros como familia propusimos una cosa en nuestro corazón, los domingos para nosotros van a ser de iglesia. Y aún haya cumpleaños o cosas familiares en nuestra casa, vamos a tratar de respetar ese domingo para el Señor. Y eso se lo vamos a enseñar a nuestros hijos, para que ellos entiendan que el domingo es día del Señor. El domingo madrugamos, el domingo trabajamos más rápido en levantarnos, en hacer las cosas, para que ese domingo sea para el Señor. Entonces no puedo negociarlo por un compromiso familiar y que prime lo familiar sobre la bendición de honrar al Señor. Hemos tenido como iglesia muchos casos con mi esposa en consejería, donde el esposo decide optar por un camino diferente y dice, yo no quiero seguir a Cristo. Y la esposa entra en una disyuntiva y dice, o sigo a Cristo o sigo a mi esposo. Y muchas personas dicen, ok, me da pena, pero yo no voy a perder mi matrimonio. Y deciden seguir a la persona. Yo no te digo, insisto, no estamos propiciando un divorcio, no estamos propiciando una separación, sino la claridad en principios innegociables donde prima Cristo por encima de la misma familia. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo número 29, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Y después viene una promesa, que en esta vida y en la vida eterna reciba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Jesús habla de, hay veces que tú tienes que dejar, que tú tienes que caminar en una visión de revelación que Dios te ha puesto a ti. Y en Mateo 10:37 dice, el que ama más. Jesús no está en contra, obviamente, Jesús es el propiciador del matrimonio. Jesús es el propiciador, dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Jesús no busca el divorcio, Jesús no busca la división, pero Jesús sí busca corazones que decidan seguirlo con firmeza, con carácter, con rectitud a Él. Si tu novio te hace caer, sácalo. Si un amigo te te trata de sacar de la línea del Señor, sácalo. Es preferible cortar allí
El Señor lo pone exageradamente, dice, es preferible quitarse un ojo o quitarse una mano, que es mejor entrar manco o cojo al reino de los cielos que no entrar. Entonces es mejor cortar con una amistad que no te sirve, es mejor cortar con cosas vínculos que son más fuertes, pero aquí está hablando específicamente de familia. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Tú no puedes, si tú amas a Cristo plenamente, amas bien a tu esposa. Si tú amas a Cristo plenamente, puedes amar a tu esposa. Pero una persona que no ama a Cristo no puede decir que ama a su esposa, porque el amor que tiene uno para amar a su esposa tiene que ser sobrenatural. Y la esposa solamente lo puede amar a uno bien si ama a Cristo. Si tu esposa ama a Cristo, podrá ser una buena esposa. Si tu esposa ama profundamente a Cristo, habrá buen matrimonio. Y si el esposo y la esposa han consagrado su vida a Cristo, entonces hay buen matrimonio. Hay buen matrimonio y nadie deja a nadie. Todos, al contrario, hay fusión verdadera. Fusión verdadera. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Muchos papás se desviven por sus hijos, se desbordan por sus hijos y por tratar de complacer a sus hijos por encima de los preceptos del evangelio, terminan destruyéndolos y terminan dañándolos. Entonces, esto fue, digamos, como el grupo de personas que me mostró este pasaje de Marcos 3. Un acechador, una masa, un discípulo y a los que le parece una pequeña locura y a los que la familia se les vuelve un estorbo. Todos tenemos un poco de esto, todos tenemos un poco de esto y es bueno que revisemos, es bueno que revisemos. Al Señor del sábado le dijeron, tú no puedes hacer un milagro sábado. ¿Cuántas veces uno sin querer como que le dice al Señor, Señor, eso no se puede hacer? Señor, eso técnicamente a mí no me cuadra, en mi mente no me cuadra. Y como el Señor es el dueño el que lo sorprende a uno, pero uno le dice, Señor, eso no se puede hacer. Allí tenemos un poco de ser acechador. No entendemos quién es Él. Por eso la pregunta, vuelvo y te la repito que está aquí, ¿a qué viniste realmente? ¿A qué viniste realmente? Y cuando lees tú la Biblia, ¿realmente qué buscas aquí? ¿Me estás buscando a mí? ¿O estás buscando como la masa, solamente estás buscando un versículo que te beneficie a ti? Un versículo como la masa, déjame tocar, Señor, una bendición nada más. ¿O quieres realmente tocarlo a Él? Tocarlo a Él. Esta mañana mi hijo me dio una enseñanza bonita, muy bonita. Estábamos compartiendo sobre el capítulo de Marcos del día de hoy. Y hoy tocaba la mujer de flujo de sangre. Y entonces él me mostró un estudio que tenía y compartió eso y fue algo muy bonito porque decía, cuando la mujer de flujo de sangre en los mantos de los judíos tenían unos hilitos azules que significaba el cumplimiento de los mandamientos. Bueno, para algunos son 613, para otras personas son 300 y pico de hilitos. Pero bueno, el punto que quiero decirte es, ella fue a tocar el borde del manto, o sea, ese hilito, esos hilitos, porque para el judío esa era la forma de conectar realmente, conectar con Dios, conectar con la escritura, conectarse espiritualmente. Entonces ella fue y se tiró allí y dijo, yo lo único que quiero es conectarme con Dios. Era su fe profunda, una fe profunda que cuando ella llegó y dijo, yo voy detrás, una mujer rechazada, una mujer despreciada, pero ella dijo, si tan solo tocara allí
es el borde de su manto, yo podría conectarme con Dios. Y eso es un poco el mensaje que quiero traerte esta mañana. Hay una forma para conectarse con Dios y hay una forma para ser un simple espectador, una persona que llega a la vida cristiana o a mirar y a esperar que pasen sus milagros, pero realmente no conecta con Dios, no conecta con Cristo. Simplemente es un espectador, un hombre o una mujer que se para allí a esperar que pasen cosas, pero nunca ha conectado con Él, nunca ha servido, nunca le ha interesado estar cercano a Él. Y como te digo, el Señor a los que llama demanda algo diferente, demanda dejar, soltar, entregar, dar. Y eso a la gente no le gusta, simplemente le gusta recibir, sentarse, esperar y al sentarse a la mesa a que le sirvan. Cuando tú vas, y con esto termino, a un asado y empiezas a hacer un asado y está toda la familia y todo el mundo allí, siempre hay unos que son los que se ponen, se remangan las mangas y pasen el carbón y empiezan a darle, y uno en un asado termina medio negro y termina con las manos pues llenas de carbón y con la olla uno ahí dándole al asunto para que se encienda el fuego y empieza el programa del asado, que es delicioso, y hay uno que siempre está por allá sentado esperando que le lleven el plato, y encima de todo dice: este chicharrón quedó como crudo y no me gusta, este plátano todavía le falta. Entonces ese es el servido, el que le gusta que siempre lo atiendan y que nunca lo ves tú allá metiendo las manos en el asado, y porque acá hay que trabajar, hay que meterle al carbón. Y el Señor está buscando, obviamente, el grupo número 3. Y oro para que ese sea el grupo. Con esto quiero terminar. Para que nosotros seamos esos que poquitos, son 12 nada más. Bueno, realmente 11, porque ahí había uno que era el infiltrado. El Señor sabía, pero lo había llamado, pero realmente eran 11. Y de los 11, a su vez, había un grupo más chiquito, 3, 4, que eran como el círculo más íntimo del Señor, los que estaban más pegados, los que pagaron precio más alto, los que servían, los que caminaron con el Señor. Así que hoy quiero invitarte y te pido que te pongas en pie para que hoy conectemos realmente con el Señor. Hoy realmente podamos, como esta mujer que tanto tiempo sufrió, que tanto tiempo caminó, pero un día entendió esto y un día lo pudo conectarse. Yo oro para que hoy puedas ver realmente a Cristo, para que tú puedas decir: hoy te puedo ver. Yo pensaba, qué triste los hermanos del Señor, qué triste los hermanos del Señor, qué triste que Juan escribiera en Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Después se convirtieron. Uno de los hermanos es Santiago y otro de los hermanos del Señor es Judas, no Judas Iscariote, sino Judas, el que escribe el último libro antes de Apocalipsis. El Señor lo usó para escribir un libro y a Santiago lo usó para escribir otro libro. Ellos se convirtieron después y entendieron y fueron revelado Cristo, pero triste que hubieran pasado tantos años sin haberlo podido conectar, sin haberlo podido ver al Señor. Yo oro para que haya revelación hoy en tu vida. Le pido al Espíritu Santo que nos permita a todos tener más revelación. Cuando hay revelación, hay pasión. Cuando hay pasión, entonces hay deseo de hacer cosas tremendas por Él. No hay que empujar, sino empiezan a nacer cosas dentro de uno, y empieza uno a decir: qué rico, yo quiero hacer más por el Señor, lo amo, y empiezas a sentir que las demás personas empiezan a decir: es una locura, te volviste un fanático, dejaste que te lavaran
el cerebro, pero no, es que el Espíritu te está revelando más y más a Cristo. Padre, gracias, queremos más, queremos conocerte más cerquita de ti, tener más revelación de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.